Hola y bienvenidos, bienvenidas a la séptima clase del aula virtual del curso 4 de termodinámica. En esta clase vamos a terminar de ver el tema de entropía. Los docentes que vamos a estar acompañándolos durante todo este cuatrimestre somos Cristian Costa, como el titular del curso, Javier Oibín, como ayudante primero y quien resolvió los ejercicios de esta guía, Sofía Studer-Epper como ayudante segunda, y yo, Luis Costa, como jefe de trabajos prácticos. Los principales objetivos de la clase de hoy son, obviamente, seguir abordando y seguir profundizando en lo que es el concepto de entropía. ¿Sí? En la clase de hoy vamos a resolver más bien casos de sistemas abiertos. Si recuerdan, en la clase pasada resolvimos todos casos de sistemas cerrados. Y van a ver cómo realmente el cálculo de la entropía no varía según el tipo de sistema, como por ejemplo sí lo hace el primer principio. Pero sí, digamos, es como lo dividimos de esta manera. ¿Sí? La semana pasada todos casos de sistemas cerrados, esta semana casos de sistemas abiertos. Y también lo que vamos a hacer va a ser ver estos dos modelos que vieron la teoría, que seguramente la teoría también vieron esa vinculación, sí, profundizar un poco en esta vinculación entre como los dos modelos que existen para calcular, que existen en la bibliografía, para calcular la variación de entropía, y obviamente en qué se parecen, ¿no? Porque estamos hablando son dos modelos distintos para calcular lo mismo de los procesos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, como son procesos de la naturaleza, como son procesos, eh, dos modelos para calcular lo mismo, obviamente ambos modelos tienen que llegar al mismo resultado y ambos modelos se tienen que parecer en cierta manera. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a detenernos un poco en entender cuál es la vinculación entre ambos modelos para que ustedes decidan cuál es el modelo que les sirve a la hora de resolver ejercicios, cuál es el que más entienden a la hora de resolver ejercicios. ¿Sí? Nosotros, al igual que con el primer principio, al igual que como hicimos con el primer principio, digo, nosotros les presentamos ambos y nosotros tenemos nuestra preferencia, pero ustedes pueden hacerlo de la manera que decidan. ¿Sí? Simplemente vamos a hacer un punto en algún momento de mostrar cuál es el punto de vinculación para que los entiendan y puedan tomar una decisión. Los ejercicios que vamos a resolver en la clase de hoy son también de la guía 6, pero en este caso van a ser el 26, 27, 28 y el 35. En lo primero en lo que me quiero detener es en estos dos métodos de cálculo que tenemos para la variación de entropía. Sí que lo vieron en la teórica, pero me gustaría sí puntualizar un poco acá en la práctica de la misma manera que hicimos con el primer principio. ¿Sí? Son dos modelos que se ven en la bibliografía y nosotros, como de la misma manera que lo hicimos con el primer principio, se los mostramos, se los explicamos, les explicamos como entre comillas pros y contras de cada uno o más o menos sobre todo cuál es la igualación, cómo se llega de uno al otro, este, y ustedes deciden cuál es el que utilizan. ¿Sí? En primer lugar, está este modelo que pongo como de sistema y medio. ¿Sí? No es necesariamente se llama así, es un nombre que le estoy poniendo para poder diferenciarlo. ¿Sí? Este modelo considera que cuando uno está haciendo un análisis, ya sea para un sistema abierto o para un sistema cerrado, eh, uno va a tener un universo de estudio. ¿Sí? Como hemos visto, el universo de estudio es una sumatoria de sistemas, de subsistemas, ¿sí? Que están interactuando unos con otros. ¿Sí? Y todo eso lo englobo en un universo que va a estar aislado. ¿Sí? No va a haber intercambio de masa entre ese universo y alguien de afuera, tampoco va a haber intercambio de energía. Si al englobar un universo encuentro que de repente existe un subsistema por fuera de ese universo que intercambia o calor o energía, o masa con el universo, con alguien dentro del universo, ese subsistema que quedó afuera lo tengo que meter dentro del universo y ese es mi universo correctamente definido. ¿Sí?
El modelo de sistema y medio lo que supone, o lo que dice es que una vez que yo dentro de los subsistemas elijo el sistema que voy a estudiar, para dar un ejemplo, el aire que está dentro de un dispositivo cilindro-pistón en un sistema cerrado, o los dos aires están primero separados en dos recintos rígidos y después al abrir una válvula se mezclan, se unen y ocupan los dos recintos. Por ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo de sistema cerrado. Un ejemplo de sistema abierto. El vapor o aire que circula a través de una turbina, que es el volumen de control. Sí, obviamente el sistema lo que evoluciona es el aire. El volumen de control está delimitado por la turbina. Y ese es un sistema abierto. Son distintos ejemplos de sistemas que uno podría elegir y que ya conocemos desde todos los ejercicios que venimos resolviendo. ¿Sí? Y medio pueden ser infinidad de subsistemas que componen ese universo, como por ejemplo el medio ambiente. Por ejemplo, una fuente de temperatura constante, o sea, de capacidad calorífica infinita, que intercambia calor con mi sistema. Puede ser agua que intercambia calor con mi sistema y cambia de temperatura. O sea, puede ser o una combinación de todos esos. De todas esas posibilidades. Sí, medio se compone de subsistemas. Puede que tenga agua, puede que tenga una fuente, puede que tenga una resistencia que entrega calor, por ejemplo. ¿Sí? Cada uno de esos subsistemas tiene su variación de entropía, cada uno individualmente. ¿Sí? Entonces, lo que propone este método es que para la variación de entropía del universo, que como sabemos tiene que ser mayor o igual a cero, por segundo principio, ¿sí? Mayor a cero cuando el proceso que ocurre dentro de este universo es irreversible, e igual a cero cuando el proceso es reversible, es igual a la suma de la variación de entropía de cada uno de estos componentes. ¿Sí? Si alguno es un gas ideal, aplico las fórmulas de cálculo de variación de entropía para gas ideal en la evolución que le correspondió a ese subsistema. Si tengo una fuente de temperatura constante, es Q sobre P. Si tengo una fuente de temperatura variable, tengo alguna forma de calcularlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hago. Individualizo sistema y los diferentes subsistemas que forman parte del medio y le calculo la variación de entropía a cada uno por separado. ¿Sí? Cada una de esas entropías, de esas variaciones de entropía, la del sistema o la de alguna de las partes que componen el medio, puede ser positiva o puede ser negativa. Lo importante es que la suma me termine dando o positiva o cero. ¿Sí? Porque la variación de entropía del universo tiene que ser siempre positiva. ¿Sí? Ese es el modelo, si se quiere, de sistema y medio con esta denominación. Si pasamos al modelo de balance de entropía, ¿sí? Que es el que van a encontrar en el libro de Sengel, en el libro de Moran, el balance de entropía es de la misma manera que un balance de una cuenta bancaria, ¿no? Lo que dice básicamente que la variación de dinero en esa cuenta bancaria es igual a la cantidad, o sea, la variación en una determinada cantidad de tiempo, o después de haber pasado una cierta cantidad de movimientos dentro de esa cuenta, es igual al ingreso de dinero menos la salida de dinero, más la generación interna de dinero por intereses, ¿sí? Como para llevarlo a otro campo más fácil de entender. El balance de entropía dice exactamente lo mismo. La variación de entropía de un sistema, y eso es lo importante, el balance de entropía, el modelo de balance, se aplica a un sistema en particular. ¿Sí? Entonces el balance, la variación de entropía de este sistema es igual a la entropía que entró a ese sistema, menos la entropía que salió de ese sistema, más la entropía que se generó en ese sistema por la evolución que ocurrió. ¿Sí?
Y este modelo de balance sí, obviamente tiene una diferenciación entre sistema cerrado y sistema abierto. ¿Sí? Porque la diferencia está básicamente en las entradas y salidas. ¿Sí? Obviamente, para sistemas cerrados, como no hay flujo de masa, la entrada o salida de entropía ocurre por un intercambio de calor, ya sea ingresante o saliente del sistema. ¿Sí? Si estamos hablando de un sistema abierto, el ingreso o salida de entropía puede venir por intercambio de calor con alguien externo o disculpen, y por el ingreso y salida de masa a ese sistema porque es abierto. Y si es abierto en régimen permanente, tengo entrada y salida. Si es abierto en régimen no permanente, puedo tener entrada y no tener salida, puedo tener salida y no tener entrada, o puedo tener una entrada de mayor cantidad de masa que la salida, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia que existe entre el sistema abierto y el sistema cerrado. ¿Sí? Y en sistema abierto también, si vemos del otro lado, lo que tenemos, a la izquierda del igual, es la variación de entropía del sistema, que es el volumen de control. ¿Sí? Porque recuerden que en un sistema abierto, ya sea en régimen permanente o en régimen no permanente, yo defino un volumen de control, una zona del espacio por la que va a estar ocurriendo la evolución. O sea, es la variación de entropía de la masa que está contenida dentro del volumen de control. Eso es lo que muestra ese término. Si estamos hablando de un sistema abierto en régimen permanente, eso es cero, porque recuerden que no hay acumulación ni desacumulación ni de masa ni de energía. Entonces eso queda igual a cero. Si es un sistema abierto en régimen no permanente, en régimen no estacionario, ese término es calculable según la cantidad, según la modificación de masa, de energía que ocurra dentro de este volumen de control. ¿Sí? Pero no es eso en lo que me quiero detener de este modelo. ¿Sí? Lo que quiero hacer es llevar a entender cómo el modelo de balance se iguala con el modelo de sistema y medio. ¿Sí? Y voy a hacerlo con la expresión de balance para un sistema cerrado. ¿Sí? Porque creo que es más fácil de abordar. ¿Sí? Supongamos que tenemos un gas, cualquiera sea, puede ser real o ideal, que está contenido dentro de un dispositivo cilindro pistón. ¿Sí? Cuando yo le aplico la variación de entropía a esa masa de control, es la masa, o sea, el sistema es la masa de ese gas. ¿Sí? Y ahí lo que Sengel hace es definir dos maneras de determinar dónde están los límites del sistema. Una primera manera es el sistema en sí, que digamos, se limita a la masa de gas únicamente. ¿Sí? Un segundo sistema es lo que denomina sistema extendido o sistema con el entorno extendido. Alguna de esas, no recuerdo exactamente cómo lo llama, pero sí extendido está dentro de la descripción, de la definición de este segundo sistema, que lo que hace es incorpora a este sistema, que sería la masa de gas, todo el entorno que está alrededor del dispositivo cilindro-pistón y que está interactuando con este que es mi sistema. ¿Sí? Incorpora todo eso, básicamente. O sea, que si nos ponemos a pensar, lo que Sengel define como entorno extendido o sistema con el entorno extendido, es la definición de universo que dijimos en el modelo anterior. ¿Sí? Esto, ¿dónde ingresa, dónde entra? En la parte de la sumatoria de calores sobre temperaturas, como vemos ahí, ¿sí? Porque la sumatoria de calores y temperaturas en esta fórmula de balance es el calor intercambiado a través de la frontera del sistema dividido la temperatura a la que se encuentra esa frontera. ¿Sí? Entonces, si yo defino mi frontera en el sistema solo, tengo que tomar una temperatura que puede ser distinta a la temperatura que tomo
si tomo el sistema extendido o el entorno extendido. ¿Sí? Porque obviamente para haber un intercambio de calor tiene que haber una diferencia de temperatura. Entonces el sistema va a estar a una temperatura diferente de la que va a estar el medio o quien intercambia calor con el sistema y que forma parte del medio. ¿Sí? Y acá voy a salir del modelo del sistema solo y me voy a quedar con el sistema extendido, ¿sí? Porque es lo que estamos analizando, el universo. ¿Sí? Entonces, si yo hago un análisis con el balance para un entorno extendido, un sistema cerrado, la variación de entropía de la masa de control va a ser la variación de entropía de ese sistema, del aire que está dentro o del gas que está dentro de este dispositivo cilindro pistón, ¿sí? Con la fórmula que se calcule, ¿sí? Para la evolución que le corresponde. Si es un gas ideal, uso la fórmula de cálculo de variación de entropía para gases ideales. Si es un incompresible, uso la fórmula para incompresible. Si es un líquido, si es un gas real, uso las tablas. Ejemplos, ¿sí? Ahora, para el cálculo de Q sobre T, uso el calor intercambiado por el sistema con el signo que tiene para el sistema, porque recuerden que el balance se aplica al sistema. Entonces, coloco el calor, la cantidad de calor intercambiada por el sistema con ese entorno extendido, con el signo que le corresponde al sistema, dividido la temperatura de ese entorno extendido, ¿sí? Que es obviamente la temperatura del medio. Supongamos que intercambio calor con una sola fuente de temperatura constante. Queda Q sobre T. Cuando lo paso para el otro lado, cuando lo paso restando a la variación de entropía de la masa de control, el menos que le queda adelante al calor ese, me transforma ese calor al calor con el signo que tiene para el medio. ¿Sí? Recuerden que Q para un sistema es igual a menos el Q para el medio. Es decir, el calor que por ejemplo, que transfiere el sistema hacia al medio es igual, y si es signo contrario, al calor que el medio B que recibe el sistema. Entonces, lo que tengo ahí es la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio, porque el menos se lo meto dentro al calor y se transforma en el calor del medio, es igual al sigma generado. Entonces el sigma generado se convierte en lo que es la variación de entropía del universo. ¿Sí? Y ahí es donde tengo exactamente la misma fórmula que arriba. Variación de entropía del sistema más variación de entropía del medio es igual a variación de entropía del universo. ¿Sí? Quizás lo único que les puedo comentar que tiene de complejo este método es que supone que la temperatura del entorno extendido va a ser constante en todos los casos. Entonces uno va a poder hacer un Q sobre T de esa manera, ¿sí? Y lo correcto en realidad es que por ahí quizás uno de los componentes del medio con los que intercambia calor el sistema es de temperatura variable, y en ese caso el cálculo no es Q sobre T, sino que es, si es un incompresible, es básicamente M por C por logaritmo de T final sobre T inicial. Por ejemplo, si es un agua, por ejemplo, que es un incompresible o vapor de agua que está cambiando de un valor a otro, lo que tengo que usar es una tabla para calcular la variación de entropía de ese medio, ¿sí? Quizás ese es el punto más débil de usar un método de cálculo como este, donde prevé que todos los componentes del medio o el medio siempre va a estar, o ese entorno extendido siempre va a estar a una temperatura constante, ¿sí? O lo que hace es obligar a suponer una temperatura intermedia de ese entorno extendido y que se mantenga constante. Y si lo vemos para sistemas abiertos, y para sistemas abiertos en régimen permanente, donde entonces la variación de entropía del volumen de control es igual a 0, lo que me va a quedar es el término del Q sobre T, que de nuevo, si tomamos el entorno extendido, que Sengel lo define para todos los tipos de sistemas abiertos y sistemas cerrados. El Q sobre T sigue siendo
la variación de entropía del medio, ¿sí? Pero con el signo que todavía tiene para el sistema, porque recuerden que estamos aplicando la variación de entropía al sistema que circula a través del volumen de control. Y masa por entropía de entrada menos masa por entropía de salida es la variación de entropía por haber pasado por ese volumen de control. Por ejemplo, una turbina, ¿sí? Más el sigma generado. Si yo paso todo eso para el otro lado del igual, que recuerden que es cero, porque la variación de entropía de la masa dentro del volumen de control es cero, porque estamos hablando de un sistema abierto en régimen permanente, lo que me queda es la variación de entropía del sistema que circuló por esa turbina, que es m por s salida menos m por s entrada, ¿sí? Menos la variación de entropía, menos, entre paréntesis, menos la variación de entropía del medio, o sea, variación de entropía del sistema más variación de entropía del medio, ¿sí? O sea, el Q sobre T sigue siendo menos la variación de entropía del medio. Recuerden que digo menos la variación de entropía del medio porque Q entra con el signo que tiene para el sistema. Y el signo del calor para el sistema es igual a menos el signo del calor que tiene para el medio, ¿sí? Entonces, de nuevo tenemos que la variación de entropía del universo, que es el sigma generado, es igual a la variación de entropía del sistema más la variación de entropía del medio, ¿sí? Y nuevamente, quizás el punto débil que tiene este balance es el mismo que para sistemas cerrados, es esa consideración de que el medio, el sistema extendido, va a estar siempre a una temperatura constante. Lo que sí tiene de bueno el balance de entropía para sistemas abiertos es que considera la variación de entropía del volumen de control y está explícito dentro de lo que es el modelo. En el modelo de sistema y medio no está tan explícito y en realidad, y lo vamos a ver en uno de los ejercicios de esta clase, van a ver que lo que hacemos en realidad para calcular variación de entropía, y lo vamos a hacer también para calcular variación de exergía, en un sistema abierto en régimen no permanente, es utilizar un modelo que se llama el sistema cerrado equivalente, que es un modelo realmente muy simple de ver, que nosotros consideramos que es la mejor manera de abordar sistemas abiertos en régimen no permanente, que es tomar un sistema cerrado que sea equivalente a ese sistema abierto en régimen no permanente, y ahí el cálculo de la variación de entropía se simplifica mucho porque básicamente es calcular la variación de entropía de una masa de control, ¿sí? Pero eso lo van a ver en el último ejercicio de esta clase. Empezamos entonces con el primero de los ejercicios, donde tenemos una turbina que va a ser nuestro volumen de control, que opera en estado estacionario. Tenemos el trabajo que genera, la potencia en realidad, ¿sí? Trabajo por unidad de tiempo. Por esa turbina circula vapor, ¿sí? Inicialmente vapor del que tenemos los datos de presión y temperatura, o sea que lo más probable es que este vapor esté en condiciones de sobrecalentado, ¿sí? Que es lo más lógico que ingrese una turbina. Acuérdense que no es lógico que una turbina que va a bajar la presión del vapor ingrese vapor saturado, porque eso lo que va a generar es que en la inmediata primera fase de la turbina ya el vapor que se tenga sea un vapor húmedo y ya haya contenido humedad y es un problema, ¿sí? Básicamente tenemos el vapor sobrecalentado, que claramente va a ser nuestro sistema, ¿sí? O sea, el sistema es el vapor que circula a través del volumen de control turbina, ¿sí? Y lo que dice el problema es que no hay transferencia de calor desde la turbina hacia el medio, ¿sí? O sea, la turbina es adiabática, básicamente. Sí, los objetivos de este ejercicio es realizar el cálculo de la variación de entropía en lo que es una turbina, ¿sí? Operar con los datos de una turbina. Y por otro lado es entender, que este es con el punto B, vamos a entender cómo afectan las irreversibilidades del proceso de expansión en una turbina a la salida, ¿sí? Pero como ven, el ejercicio nos pregunta cuál es
la masa de vapor que hay a la salida de la turbina. Eso es porque, como hemos visto, por la forma de la campana del agua, es muy probable, digamos, es como casi inevitable, que a la salida de la turbina no haya mezcla líquido-vapor. De nuevo, hago la salvedad de que esto es muy probable, es casi inevitable, pero esto no lo tienen que presuponer ustedes en ningún ejercicio, salvo que no haya datos suficientes. Pero no, en general no tienen que presuponerlo esto. No tienen que presuponer que siempre la salida de la turbina, cuando estamos hablando de vapor de agua, va a salir dentro de la campana. En general, los datos del ejercicio que tengan le van a permitir a ustedes determinar cuál es la salida o dónde cae la salida de la turbina, ¿sí? Lo que les digo es que en la práctica, en la realidad, en general, de la turbina sale una mezcla de vapor húmedo, con un título muy cercano a 1, pero una mezcla, un vapor húmedo básicamente. Y bueno, por eso el cálculo, ¿no? Y van a ver que a medida que aumenta ese título, vamos a ver cómo afecta eso a la variación de entropía en este volumen de control. Y vamos a sacar conclusiones al respecto. Empezamos la resolución del ejercicio y empezamos por el planteo de, obviamente, el volumen de control. Queda claro que es la turbina, ya lo hemos dicho. Y planteamos el primer principio para ese volumen de control, donde el calor, que es 0, es igual a delta H más el trabajo, más la potencia, digamos, generada por esa turbina. Y el delta H obviamente es el flujo másico por la entalpía 2, la entalpía de salida, menos la entalpía 1, que es la entalpía de entrada, ¿sí? Eso es el primer principio, y cuando vamos a ver lo que es la variación de entropía, si hacemos el cálculo de variación de entropía del universo, ¿sí? Es variación de entropía del universo es igual a variación de entropía del sistema, variación de entropía del medio. La variación de entropía del sistema es la diferencia de entropía entre la salida del vapor, o sea, el vapor a la salida de la turbina, la entropía con la que se fue el vapor a la salida de la turbina, menos la entropía con la que ingresó a la turbina, ¿sí? Básicamente. Y en este caso, como el medio no interactúa, no hay ningún medio que interactúe con el sistema, estamos hablando de que la variación de entropía del medio es 0, ¿sí? Si lo ven ahí, está un poco planteado de la misma manera, pero con el método del balance, y van a ver que se llega al mismo resultado, donde la variación de entropía del volumen de control, esto es en el caso en el que el volumen de control o sea que estamos hablando de un sistema abierto en región no permanente. El volumen de control va a quedar, la variación de entropía va a quedar 0, y la variación de entropía del sistema va a quedar obviamente en la masa por el delta S. Y la del universo, como no hay intercambio de calor, se tacha el término del intercambio de calor y queda que el sigma generado, o sea, la variación de entropía del universo, es igual a m por delta S. Bueno, continuamos con la resolución y vemos que vamos a analizar, como dice Javier, vamos a analizar 3 casos diferentes, ¿sí? Una es la turbina isoentrópica, ¿sí? Que es el caso que plantea en el punto A, porque ya en el enunciado nos dice que es una turbina adiabática, pero en el punto A nos dice que calculemos la calidad del vapor de salida para el caso que la turbina funcione sin irreversibilidades internas. Y eso lo que significa justamente es que la turbina es adiabática y además es reversible. Y como vimos, cuando la turbina es adiabática, lo que se obtiene es que la variación de entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema. Y si además el proceso es reversible, o sea, la turbina opera sin irreversibilidades internas, la variación de entropía del universo es 0. Entonces lo que obtenemos es que una turbina, cuando funciona de manera adiabática reversible, la entropía del sistema, la entropía del vapor que circula a través de ella, del gas que circula a través de ella, no varía, ¿sí? Entonces la entropía entre la entrada y la salida es la misma, ¿sí? Ese es el punto A, digamos. Y después
2 puntos más para analizar lo que pide el punto B, cómo varía la cantidad de entropía generada según aumente el título de salida, ¿sí? Entonces lo que primero hacemos es buscar los datos de los puntos 1 y el punto 2, ¿sí? Y acá es importante, el punto 1 va a ser el mismo siempre, y el punto 2, lo que es importante, es entender que siempre va a estar a la misma presión. Porque yo lo que estoy buscando en una turbina, sea cual sea su método de funcionamiento, su bondad de funcionamiento, es que esa turbina quiero que me lleve el vapor o el gas que está procesando de una presión a una presión menor. Eso es lo que yo quiero de la turbina. Entonces, variar el título de salida, o sea, variar la forma de operación de la turbina, que ya vamos a ver qué es lo que significa variar esa forma de operación de la turbina, es indistinto o digamos, no está atado a la presión de salida. La presión de salida siempre tiene que ser la misma, ¿sí? Entonces, con buscar los datos del punto 2 para el primer caso que vamos a analizar, que es el caso isentrópico, que es el caso más adentro de la campana, digamos, es suficiente porque ya tenemos los datos de dentro de la campana, ¿sí? del líquido del vapor saturado, para esta presión de salida, ¿sí? Lo que es importante es, obviamente, si tenemos los casos de los datos de entrada, ¿sí? Podemos obtener la entropía de entrada, ¿sí? La entropía del punto 1. Y como el punto 2, en el caso isoentrópico, obviamente, en el caso adiabático reversible es isentrópico, o sea que la entropía del punto 2 la tengo y tengo la presión por dato, o sea, la entropía del punto 2 la tengo por la entropía del punto 1, ¿sí? Y la presión del punto 2 lo tengo por dato, entonces con esos dos valores es que ingreso a la tabla para obtener cuál es el punto de salida en el caso isentrópico, ¿sí? Obviamente, en los casos en los que no es isentrópico, lo que tengo que hacer es, la entropía obviamente no va a ser la misma que la del punto 2 que la del punto 1, y va a estar afectada por el título que tenga a su salida, ¿sí? Pero esta es la operatoria para encontrar el punto 2. La entropía viene dada desde el punto 1, porque es un caso isentrópico. Y con la presión tengo el par de datos para ubicarlo completamente. Bueno, continuamos con la resolución. En la hoja anterior quedó el cálculo del título y de la enthalpía de salida, que depende del título. Daba algo así como 0.79, 0.8. Vean que el caso isentrópico queda bien adentro de la campana. Y acá es donde les recomiendo que se hagan un diagrama TS, digamos, como para esquemático, como para ver. Y en el TS sería una recta vertical esta operación, sí, cae bien adentro de la campana, ¿sí? Y obviamente calculamos el flujo másico, nos da un determinado flujo másico que digamos, es el flujo másico necesario para que en esta operación se produzcan los 500 HP que dice el ejercicio, ¿sí? Y esto va a variar respecto de la operación de la turbina, ¿sí? Lo vamos a ver en el siguiente caso, que es el caso 2, donde tomamos un título de salida de 0.9. Ustedes pueden tomar intervalos más chicos, pero a los fines prácticos de entender qué es lo que está queriendo demostrar este ejercicio, está perfecto tomar 0.9 como primer camino. Con ese dato de 0.9 y con la presión de salida, que sabemos que es la misma que nos da el ejercicio, por lo que ya les expliqué en el slide anterior, podemos calcular la entropía, la entalpía. Con la entalpía calculamos la masa, donde ahí tenemos un primer punto a detenernos, ¿sí? Vemos que para generar la misma cantidad de trabajo en una turbina que es levemente menos,
o sea, más irreversible, es levemente más irreversible que la ideal, ¿sí? Que la turbina absolutamente reversible, ¿sí? Eh, nos da que necesitamos una masa mayor, ¿sí? O sea, las irreversibilidades internas de las turbinas nos están generando la necesidad de que circule más masa para generar el mismo trabajo. O lo que es lo mismo, decir que con la misma cantidad de masa voy a generar menos trabajo. Es decir, cuando la misma cantidad de masa que circulaba en la turbina absolutamente reversible, o sea, el caso anterior, si hubieran circulado 0.7 libras por segundo en esta que sale a 0, con un título de 0.9, el trabajo no podría haber sido 500 HP. ¿Sí? Eso es a lo que quiero demostrarles. ¿Sí? O sea, las irreversibilidades internas se comen parte del trabajo que podría estar generando la turbina, y esto, para más adelante, va a generar lo que, digamos, el concepto de rendimiento de la turbina, que lo veremos más adelante. ¿Sí? Obviamente, como vemos, al ser una turbina que ya no cumple con la misma condición que la de reversible, hay una generación de entropía que es mayor que cero, obviamente, porque es una variación de entropía del universo, que es mayor que cero, es 0.1, 0.19, y bueno, ahí tenemos la diferencia, ¿sí? Obviamente, es una turbina que es irreversible, es una turbina que genera entropía, es una turbina que opera con irreversibilidades internas, y por eso es que necesita más masa para funcionar de la misma manera, para generar el mismo trabajo, y parte de ese trabajo, parte del trabajo que genera la masa extra, se lo lleva la entropía. ¿Sí? Porque pensemos que si hubiera circulado más masa de vapor por la turbina irreversible, debería haber generado, o sea, hubiera generado más trabajo. Pero como estoy analizando el caso de título de salida del 0.9, que es una turbina que es irreversible, genera, obviamente, necesito más masa para generar el mismo trabajo. Analizando el tercero de los casos, ¿sí? Donde la salida de la turbina es de título 1, ¿sí? O sea, vapor saturado, obviamente necesitamos todavía más masa para generar el mismo trabajo, la misma potencia de 500 HP, y la generación de entropía es mayor, ¿sí? Entonces, si lo pensamos en el diagrama TS, tenemos la recta vertical, que es el primero de los casos, es absolutamente reversible, es isentrópico. El caso de título 0.9, vamos a tener, en este caso es una línea punteada, ¿sí? Como les comentaba, el primer caso es una línea llena, porque es reversible, pero el segundo caso es una línea punteada, porque no sabemos cuál es el camino entre el punto 1 y el punto 2, pero es una línea punteada que te lleva hasta el título, desde el punto 1 hasta el punto 2, que está el título 0.9, o sea que está un poquito corrido hacia la derecha. Tiene una pendiente negativa desde 1 hacia 2. ¿Sí? El 2 del caso 2, digamos, el punto de salida de la turbina del caso 2, el caso de 0.9, está hacia la derecha del caso absolutamente reversible. Lo mismo el caso 3. O sea que mientras más irreversible es una turbina, más hacia la derecha va a caer, o sea, más pendiente va a tener, o en realidad es menos pendiente, o sea, menos pendiente va a tener la recta que une el punto de entrada y el punto de salida de la turbina. ¿Sí? Lo vemos acá, está bien claro. Sale a una entropía mayor, ¿sí? O sea que en el TS sale cada vez más a la derecha. Y lo otro, que es el otro corolario, es el tema de la cantidad de masa que tiene que circular por esa turbina para generar la misma potencia, que va también creciendo. ¿Sí? Es un poco el corolario y la importancia de este ejercicio.
El siguiente ejercicio, el 6.27, tenemos el enunciado ahí, tiene un intercambiador de calor, básicamente, por el que circulan dos corrientes de fluido refrigerante. ¿Sí? Es un intercambiador de calor de contacto, como vimos en los, en el ejercicio, en la guía, perdón, de sistemas abiertos. O sea, es un intercambiador de calor cerrado, no es el abierto que es por mezcla. ¿Sí? Donde el intercambiador de calor va a ser el volumen de control, ¿sí? Pero nuestro sistema, o sea, lo que va a evolucionar, por eso hago la distinción, es, son las dos masas, vamos a considerar como sistema las dos masas que circulan en contracorriente. Esto no es relevante para ustedes, pero es como para el intercambiador de calor. Las dos masas de refrigerante, ¿sí? Vamos a hacerlo como un todo. ¿Sí? Acuérdense que cuando resolvimos el ejercicio de intercambiador de calor de sistemas abiertos, dijimos que hay una diferencia en la resolución si consideramos los dos fluidos, o sea, las dos corrientes que circulan por el intercambiador de calor, como un único sistema, o si consideramos cada una por separado. Obviamente la diferencia está en el término de calor. Si consideramos las dos, el calor no existe, es interno al sistema. Si consideramos cada una por separado, en una voy a ver un término de calor y en otra voy a ver ese mismo término de calor igual y con signo opuesto al que me di en la primera. ¿Sí? Y lo que también me dice es que este intercambiador de calor opera, o no me acuerdo si lo dice explícitamente, pero el intercambiador de calor va a operar de manera estacionaria y no hay intercambio de calor con el ambiente. El objetivo de este ejercicio básicamente es profundizar un poco en lo que es la operatoria de este tipo de equipos. Es un equipo bastante simple, y además hacer el cálculo de variación de entropía, ejercitar el cálculo de variación de entropía en este otro equipo, este otro sistema que nos podemos encontrar en muchos casos. Nuevamente, la resolución obviamente empieza con el planteo del primer principio, donde queda claro que ni el calor ni el trabajo, o sea, no hay ni calor ni trabajo, me corrijo, ¿sí? Y a partir de los datos del enunciado, sabemos que la masa de ambas corrientes es igual, ¿sí? Entonces eso nos simplifica mucho la resolución del ejercicio, porque la masa sale como factor común y se tacha, no es el flujo másico, perdón, no es relevante para esto, ¿sí? Entonces, de acá, del primer principio, como vemos ahí, podemos obtener una fórmula de cálculo para la entalpía del punto 4, la entalpía de salida de una de las corrientes, que es el único dato que nos queda. Pero básicamente lo que dice este primer principio de un sistema completo, del sistema completo, ¿sí? Es que la energía que pierde uno es la energía que recibe otro, básicamente. Sí, que tiene lógica y es lo que pasa. O sea que solamente buscando en la tabla de este refrigerante los datos, voy a poder obtener la entalpía del punto de salida. Después, nuevamente, el cálculo de variación de entropía. ¿Sí? Sabemos que la variación de entropía del volumen de control es cero, porque no estamos, no estamos acumulando ni desacumulando energía dentro del volumen de control. Es un sistema abierto en régimen permanente, ¿sí? O sea, la variación de entropía del universo se compone de la variación de entropía del sistema más la del medio. El medio, si vamos a analizar la del sistema tenemos la que ingresa y sale, ¿sí? Esa es la variación de entropía entre entrada y salida, y la de volumen de control. La de volumen de control se va, y entonces me queda que la variación de entropía del sistema es todas las entropías de salida menos la sumatoria de todas las entropías de entrada, básicamente, que es lo que vemos ahí, ¿sí? Y la variación de entropía del medio es cero, porque no hay nadie más que esté interactuando con nuestro sistema. Entonces, básicamente lo que nos queda es que la variación de entropía del universo, o del sigma generado, es igual a la variación de entropía del sistema. Buscamos entonces
los datos de los puntos 1, 2 y 3, y de esta manera, como les contaba en el slide anterior, podemos obtener la entalpía del punto 4. Bueno, entonces con la entalpía del punto 4 y la presión, que es dato porque sabemos que la presión de cada una de las corrientes no va a variar, y esto es algo importante. Fíjense que una de las corrientes está a 12 bar y otra de las corrientes está a 2 bar. O sea que esto pasa porque, como vieron en el funcionamiento del intercambiador de calor, nunca se mezclan ambas corrientes. Entonces no es necesario que para estar circulando por el mismo equipo tengan la misma presión. ¿Sí? Eso es algo importante que tengan en cuenta. Entonces con la presión y la entalpía, lo único que acá tengan en cuenta que se tienen que fijar que están usando la presión correcta, la presión que le corresponde al punto 4. Obtienen el punto 4, o sea, lo ubican completamente. Con esto determinan la entropía y pueden calcular la generación de entropía por unidad de masa o la variación de entropía del universo por unidad de masa que circula por el sistema, y obviamente da positiva, porque sabemos que la variación de entropía del universo va a tener que ser siempre positiva. O puede ser cero en caso que sea un proceso irreversible, perdón, un proceso reversible. Pero claramente este proceso es irreversible y básicamente es irreversible porque un intercambio de calor en el que la diferencia de temperaturas existe, ¿sí? O sea, un intercambio de calor real, porque si no hay diferencia de temperatura, no hay intercambio de calor. Entonces, un intercambio de calor en el que hay una diferencia finita de temperatura es un proceso irreversible. Básicamente este es el corolario de este ejercicio. Seguimos entonces con la resolución del ejercicio 6.28. El enunciado está ahí, es un intercambiador de calor, de nuevo, contracorriente. En este caso, digamos, lo que circula no es lo mismo, no es como en el caso anterior. Tenemos por una de las cañerías, por uno de los circuitos dentro de este intercambiador de calor, va a circular vapor que entra como saturado, y por el otro circula aire, ¿sí? Es el volumen de control, va a ser todo el intercambiador de calor, ¿sí? Y los sistemas que vamos a analizar, los sistemas que vamos para los que vamos que van a evolucionar, perdón, son el agua y el aire, ¿sí? El intercambiador de calor opera en estado estacionario, porque no hay acumulación ni desacumulación de energía ni de masa, pero sí podemos inferir que hay una pérdida de calor al ambiente por dos cosas. Uno, porque el punto número 1 lo pide, ¿no? Pero además porque si vemos, tenemos todos los datos de entrada y salida de las dos corrientes, ¿sí? Tenemos el dato de entrada completo del vapor, porque dice vapor saturado a 100 kilopascales. Ya podemos saber cuál es la temperatura, todo. La salida tenemos la temperatura de salida, y con el aire lo mismo, tenemos la temperatura de entrada y de salida. O sea que con eso, todos esos datos ya vamos a ver cómo nos van a servir para calcular cuánto calor se pierde en el ambiente, ¿sí? Bueno, obviamente los objetivos del ejercicio es, de nuevo, profundizar, sobre todo seguir profundizando en lo que es la operatoria de este tipo de equipos, y seguir operando en lo que es el cálculo de entropía en este tipo de intercambiadores de calor. Bueno, en primer lugar es importante notar que la resolución del ejercicio, como ahí denota Javier, no va a depender tanto de cómo definamos los bordes del sistema, ¿no? Como les comentaba, digamos, obviamente no se puede tomar, o uno podría tomar el sistema extendido para el cálculo del calor intercambiado con el medio ambiente, porque es el único calor intercambiado con el medio ambiente
del volumen de control, ¿sí? Entonces, podría uno calcularlo y es indistinto el sistema que uno obtenga para lo que es el cálculo de primer principio, ¿sí? Eh, entonces, eso es importante recalcarlo. Sí es importante la definición del sistema que vamos a usar para el cálculo de la variación de entropía, porque es lo que, o la generación de entropía, perdón, porque es lo que, lo que les explicaba al principio de esta clase, ¿sí? Que dónde ponemos la frontera determina la temperatura de cálculo de esa frontera justamente para, para, para dividirlo al calor, ¿sí? Para hacerlo relativo al calor. Entonces, es importante eso, ¿sí? Ahí definir el volumen de control o dónde va a estar el límite de nuestro sistema. Este es un poquito el resumen de lo que cuenta ahí Javier en esta clarificación. Empezamos entonces el planteo del ejercicio con un primer principio, ¿sí? Donde obviamente el trabajo va a ser cero, pero en este caso el calor no, porque como dijimos hay intercambio de calor con el medio ambiente. Sí, lo que es importante puntualizar es que este primer principio se está aplicando a un sistema que tiene dos fluidos que están distintos, que están evolucionando, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es simplemente hacer la distinción, ¿sí? Donde el calor va a ser igual al delta H del agua por un lado y el delta H del aire por el otro, sumados ambos, ¿sí? Es como cuando hablamos de mezcla de sustancias, bueno, el delta H de uno más el delta H de otro, acá no se está mezclando, pero obviamente no se pueden juntar los delta H, o sea, no tendría sentido juntar los delta H y no es correcto tampoco, ¿sí? Es el delta H del aire más el delta H del agua, ¿sí? Y hay que diferenciarlo bien claramente y no hay que confundirse, ¿sí? Es muy típico que se confundan aire con agua o se confundan los dos fluidos en este tipo de planteos. Lo que estoy queriendo puntualizar acá es que sean muy prolijos cuando hagan algo de esta manera para no confundirse los datos de una sustancia con los de otra, etc. ¿Sí? Y después nada, simplemente trabajar la ecuación para llegar a una que nos permita calcular el calor intercambiado hacia el medio ambiente por unidad de masa de vapor, ¿sí? Pues es el fluido que estamos intentando acondicionar, ¿sí? Y que va a depender de la variación de entalpía por unidad de masa del agua y la variación de entalpía por unidad de masa del aire, que como es un gas ideal solamente depende de las temperaturas, que son datos, ¿sí? Entonces lo que resta es simplemente ir a la tabla de agua y buscar la entalpía del agua en los puntos que tenemos, ¿sí? El punto de entrada y salida, y con eso se puede calcular el calor por unidad de masa. Calculamos entonces el calor por unidad de masa, habiendo buscado los datos, ¿sí? Es simple, y pasamos entonces al cálculo de la variación de entropía, ¿sí? Donde acá sí entra lo de tomar este ambiente, este sistema extendido, este entorno extendido, ¿sí? Que nos dice obviamente que el calor se intercambia con el medio ambiente, ¿sí? Que este medio ambiente está a una dada temperatura. Este medio ambiente se va a considerar una fuente de capacidad calorífica infinita, una fuente de temperatura constante, o sea, que le ingrese calor al medio ambiente no le va a modificar su temperatura, ¿sí? Entonces utilizamos la forma de cálculo de la variación de entropía de este ambiente como si fuera una fuente de capacidad calorífica infinita o una fuente de temperatura constante, que es Q sobre T. Esa es la variación de entropía del medio, ¿sí? O sea, porque si vamos al formato de variación de entropía del universo es igual a variación de entropía del sistema más variación de entropía del medio, variación de entropía del medio, ese sistema ya sabemos qué es el agua y el aire que circulan por dentro del volumen de control, que es el intercambiador. Ese es nuestro sistema que está evolucionando, y el medio entonces en este caso sí es el medio ambiente, porque es el subsistema dentro de este universo que recibe calor y que interactúa con mi sistema primordial, que es el volumen de control, que es el intercambiador, ¿sí? Entonces, para calcular la variación de entropía de este medio,
aplico la fórmula o aplico el concepto de que este medio ambiente es una fuente de capacidad calorífica infinita, porque no va a modificar su temperatura. Entonces, la forma de calcular su variación de entropía es Q, el calor que recibe, con el signo con el que lo recibe, ¿sí? El medio, o sea, como es recibido en esta formulación entra como positivo, dividido la temperatura en Kelvin siempre, ¿sí? Y pasando a la variación de entropía del sistema, es el cálculo de entropía, la suma de entropías de entrada menos entropías de salida para el sistema, o variación de entropía del agua más variación de entropía del aire. Es exactamente lo mismo y es más correcto, de nuevo, hacerlo como variación de entropía del agua más variación de entropía del aire, ¿sí? Si lo hacemos con el formato de balance, ¿sí? El balance, recuerden que se aplica a un sistema. Entonces, al aplicarse a un sistema, se está aplicando el volumen de control, intercambiador de calor, extendido incluyendo el entorno extendido de este sistema, ¿sí? Entonces, la variación de entropía de ese sistema, ¿sí?, sigue siendo entropías de entrada menos entropía de salida, o variación de entropía del agua más variación de entropía del aire, ¿sí? Y eso va a ser igual a la integral de Q sobre T, o la sumatoria de los QK sobre TK, que en este caso es uno solo, y en este caso, este calor entra a esa fórmula como con el signo que tiene para el sistema, o el signo que tiene para el volumen de control. O sea que en este caso es saliente y entra negativo, ¿sí? Más el sigma generado, ¿sí?, que es la variación de entropía del universo. Cuando yo paso Q sobre T para el otro lado, ven que me queda variación de entropía del sistema menos variación de entropía del medio, o sea, menos Q sobre T, pero ese Q, recuerden que es el Q para el sistema. O sea, ese Q entra negativo. Con el menos delante se hace positivo y tengo lo mismo que variación de entropía del sistema más variación de entropía del medio, que es igual a variación de entropía del universo, ¿sí? Y bueno, simplemente con eso dividimos, de nuevo, trabajamos la fórmula para que nos quede por unidad de masa de vapor que circula por la instalación y tenemos la fórmula de cálculo. Pero creo que lo importante de este punto es justamente entender, y acá se puede ver en un ejemplo claro, cómo los dos métodos llegan a lo mismo, ¿sí? En uno analizo el sistema por un lado, analizo medio por el otro, siempre con el signo que le corresponde al sistema y que corresponde al medio, lo sumo y obtengo la variación de entropía del universo. En el otro voy al sistema solo y el álgebra, recordando que el calor tiene que entrar con el signo que es para el sistema, porque estoy aplicando el balance de entropía para el sistema, el álgebra me lo lleva a este formato de sistema más medio. Resolvemos entonces esta última ecuación. Calculamos la variación de entropía del universo por unidad de masa de vapor que circula y obtenemos el valor. Vemos que es un valor positivo, lógicamente, distinto de cero, sobre todo, por lo cual, digamos, podemos inferir, y eso es algo que era evidente, que este es un proceso irreversible, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente hay diferencia de temperaturas, una diferencia finita de temperaturas entre el vapor de agua y el aire en ese intercambio de calor, y además hay un intercambio de calor entre todo ese sistema, todo el volumen de control, el intercambio de calor y el aire ambiente, que también se hace con una diferencia finita de temperaturas. O sea que, digamos, todos esos procesos son irreversibles, por lo cual el proceso completo es irreversible. Vamos entonces con el último ejercicio de esta clase, es el 6.35. Ahí lo tienen, es básicamente el llenado de una garrafa con refrigerante, ¿sí? con fluido refrigerante. Obviamente el sistema va a ser la masa refrigerante. O sea, ¿a qué me refiero con que el sistema va a hacer eso? Es
es lo que evoluciona, ¿sí? Nuevamente. El sistema en realidad es el volumen de control, es la garrafa este, digamos, del otro, aguas arriba de la válvula. Ese es el sistema y ya vamos a explicar por qué es aguas arriba de la válvula. Eh, Ese es el volumen de control que vamos a analizar. Por lo tanto, es un sistema abierto en régimen no permanente, ¿sí? O sea, es un sistema que está en estado no estacionario porque está acumulando masa dentro de la garrafa y no está saliendo nada. Pero lo que evoluciona en ese sistema es el refrigerante. Entonces, por eso es que lo llamamos sistema. ¿Sí? Y obviamente no hay transferencia de calor con el ambiente o se puede considerar despreciable como dice el enunciado. ¿Sí? Y el objetivo básicamente de este ejercicio es tener la experiencia del cálculo de variación de entropía en este tipo de sistemas. Empezando con la resolución, vemos lo que es la definición del volumen de control y ahí digamos, está la explicación de por qué tomamos aguas arriba de la válvula. Sí, recuerden que aguas arriba de la válvula tiene aguas arriba, es una expresión que indica según el sentido de flujo si está antes o después de un determinado equipo. ¿Sí? Entonces lo que tomamos es el sistema, el volumen de control aguas arriba de la válvula. ¿Por qué? Porque aguas abajo de la válvula, la presión, la temperatura, todo va a depender de la cantidad de masa que haya en la garrafa. ¿Sí? A medida que se vaya acumulando masa, del otro lado de la válvula las condiciones van a ir variando. Pero aguas arriba de la válvula, las condiciones son siempre las mismas en el tiempo. Y las da digamos, el tanque que contiene el fluido refrigerante, que vamos a considerar que en el tiempo esta caída, esta salida de masa no va a hacer que varíe la presión, la temperatura, etc. ¿Sí? Vamos a considerar que esas condiciones se van a mantener constantes en el tiempo. Entonces, por eso es que se toma en este tipo de sistemas o en este tipo de procesos como sistema o como volumen de control el límite aguas arriba de la válvula. Bueno, entonces ahí tenemos el balance de masa, partiendo de la expresión diferencial e integrándolo, pero digamos, si lo pensamos y lo podemos ver lógicamente, claramente la masa, siendo que inicialmente la garrafa está vacía, la masa que hay al final en la garrafa es igual a la masa que ingresó a la garrafa. ¿Sí? Básicamente eso es lo que lógicamente indicaría, y en caso de que la garrafa estuviera llena al principio, la diferencia de masa que hay una vez que finaliza el proceso en la garrafa es igual a la masa que ingresó. ¿Sí? Y lo mismo con el balance de energía o primer principio, que es que lo que indica es que la energía que ingresó es la energía que está en el estado final en la garrafa. ¿Sí? O sea, la masa que hay al final en la garrafa por la energía interna al final de la garrafa es igual a la masa que ingresa por la entalpía con la que está esa masa que ingresó. ¿Sí? Que como sabemos ya las masas, sabemos que la masa al final es igual a la masa que ingresó, entonces lo que básicamente queda es que la energía interna por unidad de masa dentro de la garrafa al final es igual a la entalpía con la que ingresó la masa de refrigerante. ¿Sí? Y eso digamos, ese es el resultado. Buscamos entonces los datos, el dato del punto inicial, tenemos todo, la presión y la temperatura, y en el estado final es importante recordar este tema de la presión manométrica, ¿sí? Porque el dato que nos da de presión al final en la garrafa nos dice que se llena hasta que el manómetro marca una determinada presión. Y también nos da el dato de la presión atmosférica. Entonces, lo que estamos viendo en ese manómetro es justamente la presión manométrica, que recuerden de una de las primeras clases que tuvimos, que la presión manométrica, o sea, la presión que marca el manómetro, es una presión relativa, a la presión atmosférica. O sea que hay que sumarle la presión atmosférica para dar la presión real que hay dentro de esa garrafa. Porque el manómetro se la está restando.
O sea, la presión real que hay dentro de la garrafa le resta la atmosférica. Entonces, lo que marca en el manómetro no es la presión real, es la presión manométrica. Seguimos entonces con los cálculos, calculamos el título. Con el título podemos calcular el volumen específico, porque obviamente vamos a tener un vapor húmedo en el estado final. Y bueno, con eso calculamos el volumen específico, y como es un vapor húmedo va a estar ocupando todo el volumen de la garrafa, ¿sí? Y con ese volumen específico y el volumen total podemos calcular la masa de refrigerante que hay al final de la garrafa, que es igual a la masa que ingresó, ¿sí? Y después tenemos el cálculo de la variación de entropía, ¿sí? Donde ahí, como ven el cálculo de Javier, la variación de entropía del sistema por unidad de tiempo es igual a la variación de entropía dentro del volumen de control más la- la- lo que salió menos lo que ingresó, ¿sí? Siendo lo que salió igual a cero, ¿sí? Y además la variación de entropía del sistema es igual a, como dijimos, por balance, la integral de cursor T más la generación de entropía, ¿sí? Si lo vemos en el formato de universo, sistema y medio, ¿sí? Acá la recomendación que hacemos nosotros para tratar el sistema, cuando estamos hablando de un sistema abierto en régimen no permanente, un sistema abierto no estacionario, eh, es tomar lo que sería el sistema cerrado equivalente a este sistema abierto en régimen no permanente, ¿sí? O sea que básicamente es buscar analizar un sistema cerrado dentro de este proceso. Y el sistema cerrado que proponemos siempre utilizar es la masa de refrigerante, en este caso, que ingresó a la garrafa, que es básicamente lo que evoluciona, ¿sí? La única parte de refrigerante que evoluciona es la que ingresó a la garrafa, ¿sí? Entonces, si tomamos eso como un sistema cerrado, equivalente en este proceso, la variación de entropía del sistema es muy simple. Es la entropía final del sistema, o sea, cuando está dentro de la garrafa, menos la entropía inicial de ese sistema, que es la entropía antes de ingresar en el estado inicial, ¿sí? Y la variación de entropía del medio, como acá no hay intercambio con nadie, sería cero, ¿sí? Si ven, resolviendo como lo resuelve Javier con la ecuación diferencial o la expresión diferencial y la integración, se llega al mismo resultado, ¿sí? Donde la variación de entropía del universo es igual a la, la, la variación de entropía del sistema, o sea, la variación de entropía de la masa refrigerante que ingresó, que es la masa que ingresó por la entropía en el estado final menos la entropía en el estado inicial. Eso nos da una variación de entropía positiva, una generación de entropía, una variación de entropía del universo positiva, lo cual indica que obviamente es un proceso que es irreversible, como ya sabemos. Una expansión contra el vacío es irreversible, lo vimos en la clase pasada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna consulta con respecto a cualquiera de los ejercicios que resolvimos en esta clase, vamos a estar abriendo temas de discusión en el campus para que todos tengan acceso a las preguntas de todos y se parezca lo más posible a una situación de clase en la que uno levanta la mano y hace la pregunta, todos la escuchan, todos escuchan también la respuesta y así generamos esa dinámica de aprendizaje conjunto, ¿sí? Entonces vamos a estar generando temas de discusión para que cada uno pregunte por cada uno de los ejercicios que resolvimos en esta clase y tema de discusión extra para los otros ejercicios de la guía que pueden surgir como consultas. Háganlas, aprovechen el tiempo y aprovechen para hacer las consultas ahora, que como siempre decimos, no hay preguntas tontas. Sí pasa que hay respuestas tontas y en general pasan en los exámenes y es lo que queremos evitar, ¿no?
Queremos evitar que lleguen hasta la situación de examen con dudas y sea ese el momento en el que aparecen esas dudas. ¿Sí? Las dudas tienen que aparecer en clase y tienen que hacerlas a los docentes para poder aprender, como contábamos, para poder entender lo que hacemos y poder tener el conocimiento necesario para aprobar el examen. Muchas gracias por su atención, espero sus consultas y buena semana.